gracias a todos por acompañarme. Cuando yo veo que la sala tiene 100 personas, estoy totalmente convencida de que el mundo cambió. ¿A quién se le ocurre un viernes a las 6 de la tarde estar en este cuento? Vaya si hemos tenido cambio. Es increíble. Viernes 6 de la tarde y aquí estamos. Esto muestra cambios trascendentales. Nadie que tenga un pequeño conocimiento de mercadeo, y creo que Orlando de Olaza en mercadeo nos acompaña, realmente pensaría en hacer un evento de estos un viernes a las 6. Pero aquí estamos 100 personas queriendo compartir un poco sobre si debe o no debe cambiar el liderazgo en este COVID-19. Bien, mil gracias por estar aquí. Quiero hacerlo un poco informal, así que todos los que quieran traer la cerveza, el whisky, porque es viernes, yo diría que deberían hacerlo. Yo sí voy a tener solo agua, porque definitivamente si tomo vino, el vino saca lo que el hombre no puede todavía. Entonces, creo que lo haré con eso. Perfecto, a Carlos Mario, muy bien. Yo creo que nos dedicamos. También aquí se hace 15683, ya tiene sus pasabocas listos. Digamos que estamos listos pues para empezar y compartir un poco lo que es este mensaje que vengo a traerles. Bien, yo quiero hablarles de 3 cosas. Una, crisis, pues como me invitan a esto y yo no voy a hablar de crisis, no tengo que hablar de crisis. La crisis realmente es eso. 2, liderazgo. Y 3, estrategia. Vamos a mirar cómo hacemos y empatamos esas cosas. He venido construyendo pensamiento alrededor de estos temas. ¿Cómo se construye el pensamiento? Se construye con lo que he podido hablar con los empresarios, con los webinars, con las lecturas que hago y sobre todo con las personas tuteladas a quien hago mentoría y coaching, de lo que están viviendo y sintiendo en todos estos momentos. Así que voy a pasar a compartirles pantalla y obviamente darles mi bienvenida a esto, bienvenidos todos a esta parte que se llama cómo desarrollar un liderazgo más estratégico. Estaría segura de que estoy compartiendo pantalla, pero siempre me han pedido que valide si estamos compartiendo pantalla. Sí, Luz Adriana, te enviamos. ¿Listo? Ok. Muy bien. Entonces, esa soy yo, Luz Adriana Bolívar. Todo lo que puede pasar realmente, hoy lo que me gusta hacer es ser coach, es poder entregar a otros desde mi experticia, con mis aciertos y desaciertos, todo aquello que nos pueda servir para fortalecernos en diferentes medios. Hoy también estudio metodologías ágiles que más que nunca cobran relevancia y vamos a ver por qué. Entonces les dije que quería hablarles de las crisis. Y la crisis, esta vez yo lo único que voy a hacer es que la voy a dividir en 3 fases. Resulta de que la crisis tiene una primera parte que es de emergencia. Dios, ¿qué ha pasado con nosotros? Hemos sido los más potentes del mundo entero, sacamos todo nuestro potencial, fuimos solidarios, corrimos, productivos. ¿Saben qué hicimos? Montamos call center en las casas, en unos momenticos, trasladamos nuestras oficinas a las casas y cumplíamos con los resultados. Y allí estábamos y decíamos, ¿quién necesita una silla? Yo la llevo, hagamos esto. Y creamos realmente toda esta posición. ¡Qué productividad tan tenaz! O sea, inmediatamente nos disparamos. ¿Pero por qué? Porque estábamos defendiendo la vida. Defendiendo la vida por encima de los negocios. Había que defender la vida por encima de los negocios. Qué bonito eso. Y entonces todos dejamos que la gente fuera autónoma y soñamos realmente con que cada uno pudiera autogestionarse y lo logramos. ¡Qué productividad tan tenaz! O sea, me quedo admirada de todo lo que hemos hecho y aquí porque no nos da el tiempo, pero cada uno de ustedes podría contarme una cantidad de espectáculos de las cosas que logramos hacer en esa crisis, en el momento de emergencia. ¿Pero qué sucedió?
presidente anuncia, oiga, es que esto no es ya, es que hay que prolongar otros 15 días y otros 15 días, y empezamos a sentir que entramos en una etapa de involución o de retención o de detenernos. Y en esta etapa, ¿qué nos fue sucediendo? En esta etapa ya empezamos a sentir cansancio, fatiga, empezamos entonces nosotros a convivir con un mundo que no estábamos acostumbrados. Algunos se fueron a sus fincas y entonces no tenían sus cosas a la mano. Otros se fueron a vivir con los suegros para que, perdón, voy a usar ya la agüita. Otros fueron a vivir con los suegros para que les ayudara con los hijos. Empezamos entonces también a pensar que si tenía hijos los tenía que dejar instalados por la mañana, los tenía que dejar allí, instalar, saludar la profe, hola profe, y pobres profes, empatía con esos profes que también esta era digital les llegó a la fuerza y tuvimos que enfrentar todo lo que venía en todos estos cambios. Esa evolución fue, ¿y ahora qué hacemos? Pero entonces los jefes ya no nos dejaron solitos, entonces ya los jefes empezaron a tomar el control y otra vez como a respirarnos en la nuca y nosotros empezamos realmente a pensar que teníamos que controlar nuevamente, volver al micromanagement, tener otra vez el control, porque el control lo amamos. Pero entonces empezamos a tomar las decisiones otra vez más lento, otra vez a quién le pregunto y ahora qué hago, y empezamos realmente a detenernos nuevamente en esta etapa. Fuimos también adaptándonos porque van pasando, uno va cogiendo unos temas que realmente le sirven aquí y estamos en esa parte. Pero ya hoy todos deberíamos estar en esto que nos han llamado la nueva normalidad, la etapa de recuperación. Todos deberíamos estar aquí. Y aquí en este momento es donde el líder tiene que empezar a preguntarse qué debemos hacer, qué nos sirvió de las dos etapas anteriores, qué fue lo que realmente nos hizo productivos y qué no está tan bueno. ¿Cómo hacemos para esta nueva recuperación? ¿Qué debemos adaptar? ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros para que esta nueva normalidad y esta recuperación vuelva a activar, a defender la salud, pero a entrar ese componente económico que ayuda realmente en muchas partes? Entonces, tenemos que tener en cuenta que aunque ya la mayoría de nosotros está en esta nueva normalidad, en esta etapa de recuperación, es cierto que podemos caer, y por eso pongo ahí esa parte donde a veces deslizamos hacia las otras etapas. Es muy probable que volvamos a tener momentos de cansancio, momentos de fatiga en las que nosotros estamos aburridos porque no sabemos qué hacer, hay mucha desorientación, tenemos un teletrabajo que está matando a muchas personas, un teletrabajo donde ya la gente nos está diciendo trabajo de 7 de la mañana a 8 de la noche, jefes que si viven solos, entonces piensan que pueden citar a las 8 de la noche. Y no está teniendo en cuenta que hay una mamá que tiene que acostar niños, que tiene que estar pendiente y que además tiene que hacer almuerzo. O sea, y no estamos almorzando siquiera, estamos frente al computador haciendo realmente nuestra comida del almuerzo, estamos trabajando y todas estas cosas están sucediendo y nosotros tenemos que intervenirlas porque debemos aprender realmente de las otras crisis. Aprender realmente de lo que pasó. Esta crisis es distinta a las otras. ¿Por qué es distinta? Porque para las generaciones que estamos viviendo no nos había tocado. Claro que hemos asumido crisis, yo no tengo la menor duda, pero es que la crisis uno como que sabía dónde era el fin. Hombre, si se incendió mi empresa, yo sé que la pagamos y empezamos el proceso de recuperación y en 3 meses estamos y estamos al otro lado. Entonces como que hay un principio y un fin como conocido. Pero esta crisis es totalmente diferente. No sabemos y no tenemos experiencia de cómo se maneja y es una crisis que tampoco sabemos exactamente dónde termina. Entonces tenemos que tener presente que esta crisis es diferente y que esta nueva realidad tiene que irse adaptando,
tiene también cosas buenas esta nueva realidad. Digamos que es un trabajo un poco más humano, un trabajo donde hemos visto a los grandes ejecutivos con sus camiseticas, hemos visto muchas anécdotas con respecto a todo lo que es este teletrabajo, lo hemos podido mirar y ahí estamos tratando de recuperar, porque el hecho de que recuperemos la actividad económica nos genera nueva experiencia. Así que yo entonces preguntaría, ¿se necesita un liderazgo diferente COVID-19, post-COVID-19? Bueno, como dicen los políticos, pues quizás sí, quizás no. La verdad es que yo diría que en el fondo el líder mantiene sus mismas competencias. Entonces, digamos que lo que son las competencias de comunicación, del propósito, el foco que no debemos perder, de la adaptabilidad al cambio, de la creatividad e innovación que en esta cuarta etapa de revolución industrial, donde la era digital está tan presente, entonces la creatividad e innovación es un pilar y la orientación al logro. El resultado es el resultado. Así que digamos que los líderes que nosotros pedíamos, los pedíamos con comunicación, con foco, adaptables al cambio, innovadores y creativos y que tuvieran orientación al resultado. Ustedes saben que existen más de 200 competencias, pero digamos que un líder tenía que manejar muy bien estas, entonces los pilares permanecen, esos pilares están perfectos, deben permanecer. ¿Qué pienso yo? Que el contexto sí es más desafiante, o sea, esas competencias que yo ya tengo, al ser líder, al poder manejar mi vida, mi empresa, mis alumnos, toda esa parte es un contexto más desafiante. O sea, nos vemos realmente nosotros en una posición diferente, es un desafío grande, tenemos que mantenernos emocionalmente nosotros supremamente bien para poder trabajar esta parte. Y sabemos que ese liderazgo va a estar acompañado de dos temas, del miedo, de la incertidumbre. Eso genera emociones, emociones en todas las personas, emociones que tenemos que vivir en ellas. Quiero dejar de compartir un momentico y poderles decir que vienen esas etapas de estrés. Entonces, todos estamos estresados porque el estrés necesita algo que no es conocido y ahora lo tenemos, no es conocido. Todos nosotros estamos como en este momento en una parte de estrés y estamos en un hilo muy delgado, porque miremos que el estrés es este, ¿cierto? Un exceso de presente, pero medio empiezo a voltear para aquí, para acá y tengo un exceso de pasado. Era mejor, es que era más fácil, mire, era más fácil cuando todos estábamos reunidos, cuando yo tenía todas mis herramientas para poder producir, ahora cómo voy a hacer. Los dos teníamos empleo, ahora solo uno tiene empleo y empezamos a tener dificultades realmente ahí de añorar ese pasado y podríamos llegar a estados depresivos por un exceso de pasado. Este estrés podría voltearse para este lado y al voltearse a este lado estaríamos en un exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Me van a echar de la empresa? ¿Mi empresa no va a poder seguir? ¿Cómo vamos a vivir? Yo tengo 70 años y soy activo y no me dejan salir a la calle. ¿Cómo realmente esa parte de futuro? Entonces, digamos que aquí nosotros tenemos que mirar cómo protegemos la salud y empezamos a incrementar la hormona de la felicidad, la serotonina, la dopamina, no sé si Jorge me ayuda ahí, que realmente es la de la motivación y la hormona del amor, y eso cómo se hace. Realmente tenemos que hacer unos buenos hábitos alimenticios, tenemos que hacer deportes, muy necesario para todos, que hagamos deporte, que hagamos meditación, que hagamos yoga. Debemos nosotros realmente estar convencidos de que la salud mental se vuelve fundamental. Entonces, la primera responsabilidad de ese líder es el autocuidado. Entonces, ese autocuidado tiene que ser realmente el que a nosotros nos esté permitiendo una mejora en la calidad de vida de todos. Quería compartirles eso. Voy a seguir compartiendo esta pantalla.
esta pantalla y entonces tenemos aquí estas emociones. Y no me da, ahora sí me da, listo. Y entonces al líder, ¿qué le digo yo al líder? Le digo al líder que esta palabrita buca, que los conferencistas felices con ella porque llegábamos y la colocábamos y le decíamos que estábamos viviendo este mundo y la gente no nos entendía mucho, como que sí. Y ahora el líder se enfrenta a un escenario buca. ¿Qué es ese buca? Es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Entonces, hablemos de esa velocidad, de esa volatilidad, y se trata de esa velocidad con que cambia el entorno. O sea, estamos impresionados de los cambios de entorno que nosotros estamos vivenciando. Tenemos un líder estratega que se enfrenta a la incertidumbre por esa dificultad de anticiparse a nuevos acontecimientos. Tenemos un líder estratega enfrentado a la complejidad, a una dificultad para anticiparse a nuevos acontecimientos y una vivencia de la ambigüedad, la dificultad para interpretar los acontecimientos y su impacto sobre nuestra actividad. Entonces ahora ya no es palabra de conferencia, ya no es palabra realmente que nosotros digamos, wow, ¿qué es eso? No, buca lo estamos viviendo. Entonces al líder le corresponde esas competencias que nosotros teníamos atrás, que se las mostré, pero le tocan ahora ampliarlas. Digamos que las competencias se mantienen, pero nos toca coger y ampliar esos pilares. ¿Cómo los vamos a ampliar? Vamos a mirar la comunicación. Resulta que la comunicación ya no es la que nosotros hacíamos para movilizar personas, motivarlas, sino que la comunicación ahora tiene que tener una parte de confianza, tiene que generar confianza y esa confianza se genera con credibilidad, esa confianza se genera con ser líderes integrales. Entonces, ahora yo necesito una comunicación empática, una comunicación donde yo entienda tu situación, una comunicación que me permita saber que tú eres madre de 2 niños y que tienes que instalar realmente a tus 2 niñitos y dejarlos con la profe para que te dejan atender entonces las videoconferencias que nosotros tenemos o no, las call, porque no son videoconferencias, digamos que por el ancho de banda tapamos realmente las cámaras. Entonces, digamos que las call que estamos haciendo para nosotros tenerlo, entonces, ¿cómo yo aprendo? Aprendo que es que la mamá también tiene que hacer esa empleada que tengo ya en la casa, ella tiene que hacer el almuerzo, porque no podemos dejar entrar a aquellas personitas que hoy todos valoramos demasiado, que nos ayudan en nuestras casas y que hoy empatizamos enormemente con ellos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero digo yo que platica también ganada realmente de la persona que a mí me ayuda en mi casa. Entonces, digamos que tenemos que promover el trabajo colaborativo. Ahí es donde esa empatía me tiene que llevar realmente a decirte, bueno, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué te podemos colaborar? Esa serie de preguntas que vamos a poder trabajar. Pero esa comunicación además tiene que tener la humanización de la venta, es decir, cómo hacemos para entender al que yo le estoy vendiendo cómo es su comportamiento y por qué tengo que llevarle las cosas con todas las medidas de bioseguridad para que él esté tranquilo. ¿Cómo hago para que el domicilio llegue y la bioseguridad se vuelve ahora totalmente factor crítico de éxito para poder nosotros poder vender productos? Bueno, ese equilibrio entre el ser permisivo y no abusivo. A ver, ese equilibrio donde yo ahora tengo a la gente en la casa, sí, tengo en la casa o va solamente 2 veces a la oficina, o en algunos casos, esas personas, como en el retail, por ejemplo, tienen que estar en sus almacenes. Entonces, ¿cómo hago yo para comprender y tener ese equilibrio entre poder ser permisivo, porque es que tú tienes a tu papá de 85 años allá, no tienes quien te lo cuide o hay que estarlo volteando? ¿Y cómo hago las preguntas poderosas, como decimos en coaching, las preguntas abiertas? ¿Cómo podemos colaborarte? ¿A quién más tienes?
¿Qué quisiéramos que hicieras? ¿Qué horarios te sirven? ¿Cómo podríamos realmente nosotros hacerlo para esa cuerdita entre lo permisivo y no abusivo pueda funcionar? Entonces, fíjate que la comunicación del líder tiene que tener la habilidad, por eso es una comunicación ampliada, una habilidad para poder entender eso. Y sobre todo la comunicación ahora tiene que ser frecuente y permanente. Miren, encontramos ahora empresarios que dejaron a sus personas en las casas y no están aprovechando todo esto que nosotros estamos haciendo hoy. Los han dejado solos en la incertidumbre, es que no hay demanda, entonces no pueden ir a la casa, pero no estamos haciendo reuniones para fortalecer su parte mental, para ayudarlos a crecer y sobre todo para que nos ayuden con la estrategia corporativa, qué se les ha ocurrido en casa, qué es aquello que realmente nos puede ayudar en la empresa. Entonces esa comunicación tiene que ser frecuente, permanente y transparente. Hoy nosotros tenemos que decirle a la gente, esta es nuestra situación, el líder debe saber la realidad, esta no es nuestra situación, nos enfrentamos a esto, estamos viviendo esto y queremos realmente salir adelante, lo estamos haciendo de esta forma. Pero una comunicación que también tenga compasión y comprensión. O sea, cómo entiendo realmente al otro. Entonces, fíjate cómo yo tengo que ampliar mi comunicación, sigue siendo pilar del liderazgo, transversal totalmente. En la comunicación está lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Ahí estamos. Entonces, cómo esa comunicación asertiva, normal, de los cursos normales que nosotros dictábamos, hoy se amplía hacia estos temas, hacia ayudarle al ejecutivo, es lo que hacemos nosotros los mentores, o sea, lo que yo hago es con mi ejecutivo ayudarle cómo amplía su comunicación en estos términos. Y venimos al propósito. Ese es otro pilar del liderazgo. Pero ahora el propósito de la empresa, nosotros lo sabíamos, estaba pegado en las paredes, nos buscaban que el propósito de vida mío concordara con el propósito de la organización. Pero ahora resulta de que para que ese propósito se cumpla, yo como líder tengo que tener una atención al autocuidado. O sea, yo me cuido, ¿sí? Para que tú estés bien. Yo me cuido para poder llevar las riendas de este propósito, pero necesito cuidar mi salud. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y ese autocuidado, fíjate que es mental y físico. Es exactamente de los dos. Yo tengo que tener confianza en el futuro para que se dé ese propósito, pero no puedo perder el foco. O sea, el líder estratega en COVID-19, post-COVID-19, no puede perder el foco. Tenemos que buscar la sostenibilidad empresarial y ahora yo diría que dentro de ese propósito tiene que tener un pensamiento estratégico, ojalá colectivo, de imaginar varios escenarios, varios futuros que realmente nos lleven a nosotros a que el propósito grande empresarial, el propósito de vida tuyo, el propósito de vida de tu actividad de independiente pueda darse realmente. Entonces mira, ahí tenemos también el propósito aumentado. Muy bien. La adaptabilidad al cambio, otra de las condiciones normales de un líder tiene que tener adaptabilidad al cambio, resulta de que ahora se amplía. Entonces, ahora en esa adaptabilidad al cambio, lo primero que tengo que hacer es automotivar. Tengo la buena noticia de que la venta de los autos se va a aumentar, porque ahora es autogestión, automotivarme, ¿sí? Autogestionarme, entonces tienes que comprar muchos autos, no se te olvide, estamos en el mundo de los autos. Así que a comprar autos, porque esto es lo que necesito, esa motivación interna, esa fuerza interna. La motivación es esta fuerza interna que me alcanza a mí y a los otros para poder desarrollar ese propósito que tenemos aquí y que hemos realmente mencionado. Tenemos entonces una relación que tenemos que tener entre cliente y proveedor, tenemos que hablarnos, tenemos que contarnos y volvemos a esa comunicación. Mira cómo todo se va empatando a esa comunicación frecuente, transparente, donde proveedores y clientes nos tenemos que enlazar para que realmente podamos sacar tu empresa y la mía adelante. O sea, ¿cómo hablo con mi cuchí que realmente quiere prepararse, pero la empresa no puede darle ahora los recursos? ¿Cómo hago yo para financiar lo que puedo hacer? En esa adaptabilidad del cambio estamos en un mundo de mucho prueba y error.
Vienen entonces aquí las metodologías ágiles y el concepto de producto mínimo viable. Para quienes anotan, por favor, vean unos videitos de esto, producto mínimo viable. Esto tiene que marcar tendencia. Veamos una cosa, las metodologías ágiles lo que hacen es que ya no vamos a planear tan acartonadamente como cuando estudié mi MBA en dirección de proyectos, sino que ahora lo hacemos más rápido. Entendemos la necesidad del cliente, inmediatamente definimos esa idea, hacemos un prototipo y salimos a testear, salimos inmediatamente a ver cómo nos... Entonces, el producto mínimo viable es el producto mínimo que yo puedo entregarte de una manera responsable y que más adelante te lo voy corrigiendo. Por ejemplo, apps ahora que han tenido que sacar para que nos podamos comunicar, para no salir de casa, esos son unos productos mínimos viables que el mismo consumidor nos irá diciendo, venga, y si le ponen este botoncito y si hace, es decir, el producto puede funcionar bajo ese esquema, pero ¿sí? Se puede ir puliendo en la medida en que ya testeamos. Entonces, nada de lo que hacíamos la gente de mercadeos, de los focus group, de realmente ensayar y ensayar productos, porque ahora todo es así. Nos fuimos en este mundo volátil de la velocidad donde podemos tener. Y eso implica, obvio, que tengamos que tener un mayor riesgo y eso no puede dañar mi salud mental. Eso no me puede alterar. Tengo que mirar que lo que yo voy a hacer es minimizar ciertos riesgos, pero que el riesgo va a existir. En esa adaptabilidad al cambio tenemos que tener los sistemas puestos a merced del servicio. O sea, tenemos que pensar en cómo prestamos mejores servicios, en cómo patrocinamos realmente esto. En la adaptabilidad al cambio, el cambio de chip. O sea, viernes 6 de la tarde me voy a oír a Luz Adriana. Viernes 6 de la tarde cambié el chip. O sea, realmente estoy en esa parte donde nosotros sabemos que esta parte se nos movió. Y la inteligencia digital, o sea, realmente no negarnos a la inteligencia digital. Hoy lo que nosotros también hacíamos de conferencia, oiga, llegó la cuarta revolución industrial, llegó la era digital, llegó esta parte, no, pare de contar, es una realidad, la estamos viviendo, aquí estamos conectados 100 personas de muchas edades. Ahora vemos los señores de 80 años, los señores de 90 pudiendo compartir con sus nietos, con sus hijos. O sea, miren cómo la cuarta revolución industrial, esa era digital, esa parte se nos metió esa inteligencia digital y eso tiene que estar en mi adaptabilidad. Tengo que sentir que eso hace parte de la nueva realidad. Estas otras dos competencias que nosotros tenemos que tener, que la teníamos como líderes, ahora se amplían que la creatividad. Tengo que tener una actitud de aprendizaje tenaz. O sea, es el momento de aprender, de generar conocimiento y de que entreguemos conocimiento. Es tan importante saber que lo que yo sé te puede servir a ti y es esa actitud de aprendizaje la que nos va a poder dar la creatividad. Tengo que desapegarme de la normalidad que teníamos. No hay duda alguna que ese desapego nos va a servir mucho en la parte creativa, porque si cambia el cliente, ¿cómo no voy a cambiar yo? O sea, es necesario que yo también cambie. Si cambia mi familia, ¿cómo no voy a cambiar yo? Entonces, la reacción normal que nosotros tenemos es no se puede, no se puede, ¿sí? Si soy negativo, no puedo ser creativo. Olvídate, no puedo ser creativo. Entonces viene esa famosa palabrita, reinventarse, sí, que para mí no es más de cómo me aproximo al sí se puede, ¿sí? Ese reinventarse es eso, ese sí se puede. Y en esa creatividad tenemos que tener inteligencia colectiva. Yo le hablaba ahora de los empresarios que no han reunido a su gente, que no se han sentado con ellos a decir, oigan, ¿qué se les ocurre que podamos hacer? ¿Sí? Para que nosotros juntos podamos salir. Está obviamente el otro extremo de aquellos que hacen trabajar tanto, pero también existen estos que no han aprovechado todas estas herramientas digitales para crear un pensamiento colectivo. Entonces esa inteligencia colectiva se hace muy necesaria para hoy. Esa otra competencia que es esta famosa orientación al logro, es cómo conseguimos resultados. Es muy importante mantener el talento humano más experto. No podemos salir del talento humano más experto porque eso nos hace diferentes. Son capacidades que no se pueden copiar con dinero, no es tan sencillo. Es saber que tenemos que trabajar con incertidumbre y velocidad. Para eso las metodologías ágiles
pueden ser muy buenas, Carlos, y posteriormente podríamos hablar un poquito en otro webinar de esto sobre esas metodologías ágiles y cómo hacer realmente para no perder el norte, o sea, cómo mantengo el foco, el propósito, cómo le hago con una comunicación frecuente, cómo hago para que realmente la gente no pierda el norte y tengamos que ahora tenemos un propósito común, estamos defendiendo la vida porque nos unimos todos, porque es que todos sabemos que nos vamos a morir, pero por primera vez nos amenazaron de manera simultánea a todos de muerte, todos. Entonces quisimos unirnos para defender la vida, para poder saber que con vida podemos hacer. Y todos estos pilares son necesarios que tengan disciplina y voluntad. No hay logros sin la disciplina y sin la voluntad que nosotros debemos tener para fortalecernos en esta parte. Bueno, muy bien. Mi conclusión aquí sería que el liderazgo remoto debe mantener las competencias ampliadas. O sea, tenemos los mismos líderes, pero las competencias les tocó ampliarlas para poder enfrentar esta parte. ¿Y ampliadas para qué? Para tener un eje de la productividad. Recuerde que estamos en la fase de la crisis en la que estamos en la nueva normalidad, la de recuperación, o sea, cómo tomamos el eje de la productividad, y eso implica que los líderes aclaren los medios para mantener la productividad a la gente. O sea, nosotros, comunicación frecuente, transparente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le aclaramos a la gente los medios para mantener esa productividad? Pero se nos suma el eje de la emoción, o sea, ¿cómo mantenemos las emociones a pesar del distanciamiento? ¿Cómo hacemos si decimos salud? Y cómo estamos presentes en la vida de las personas y cómo nuestros grupos primarios aprendemos a hacerlo cuidando el ancho de banda, sí, pero entonces para el inicio nos vamos a ver todos en la cámara, cerramos, hacemos nuestras llamadas, hay algún momento en que te quiero ver, nos despedimos con cámaras, entonces empezamos a tener unos protocolos que nos permitan manejar los ejes de la emoción. Digamos, para un momentico aquí, dejo de... A ver, ¿qué dice aquí, Jorge? Ahí dejaste de compartir pantalla. Okay, listo, ya dejamos de compartir pantalla en este momento porque ahora quiero realmente poderles hablar un poquito sobre, listo, entendemos, Luz Adriana, la parte de las fases que tenemos nosotros, digamos de esas fases de la crisis, sabemos que el líder se conserva, mantiene las competencias ampliadas, tenemos un mercado buca, tenemos un movimiento buca donde nos estamos haciendo. Entonces, ¿ahora qué hacemos con la estrategia? Porque pues la estrategia es una elección, la estrategia es una serie de alternativas para yo escoger el mejor camino. Entonces, lo primero que yo diría es que debemos reactivar realmente nuestro sistema económico, debemos salir todos al mercado. Yo les pido que empecemos a comprar ya, o sea, es hora de llamar al peluquero, es hora de volver a llamar realmente a la gente, es hora de comprar la torta, es hora realmente de, dentro de un consumo responsable, empezar a consumir. Porque el hecho de que nos reactivemos realmente ahí nos da la posibilidad de que nosotros podamos salir adelante. Eso nos recupera la esperanza, la esperanza de que vamos a salir realmente de esto. Sabemos que vamos a cuidar toda la salud, esto hace que podamos tener unas grandes oportunidades para múltiples sectores, se nos vienen unas oportunidades realmente muy, muy grandes. Tenemos entonces, sabemos que estamos en un sistema económico forzado, y que nosotros necesitamos un pensamiento estratégico colectivo. Señores, los egos por fuera, eso de que nos íbamos para Miami 5-6, para San Andrés 5-6, y éramos los que pensábamos la empresa, no. O sea, en este momento lo que nosotros tenemos que tener es cómo nos ayudamos en unos talleres creativos donde la velocidad, los planes estratégicos largos paran aquí, o sea, ya no planeamos para esos 3, 6 años, la mayoría de las empresas
debemos planear en corto plazo, tenemos que hacer unas planeaciones en corto plazo, sabemos que debemos entablar estrategias contingentes y emergentes. Obviamente tenemos que hacer eso. No hay tiempo de ejercicios estratégicos profundos que realmente nos lleven a esto. Nosotros tenemos que definir cuáles son las cosas que van a permanecer. Y tenemos que descubrir en nosotros, si somos independientes o en la empresa, cuáles son las capacidades estratégicas que no se compran con dinero. O sea, cuál es aquella marca, aquellas cosas que sí sabemos hacer, que está en nuestra gente, en nuestra cultura, y que debemos salir a defender para que el mercado vuelva y nos acoja como debemos tener. Obviamente nos implica decirnos algunas verdades, hacer algunos supuestos, o sea, son unas verdades de referencia. Tenemos que tener, ¿qué les diría yo? Oportunidades, buscar oportunidades muy directas con nuestras capacidades estratégicas. Y para mí lo mejor es pensar realmente en saber cuáles son las ventajas competitivas que tenemos para reforzarnos realmente en ellas y hacer esta parte. Se abren espacios muy importantes para la mutualidad. Yo diría que la inclusión, la mutualidad, digamos que las cooperativas tienen una gran ventaja aquí, porque es esa forma de cómo todos colectivamente ponemos para poder beneficiarnos de manera individual. Entonces, digamos que esa generación es importante, esa parte estructural de la mutualidad vale, quizás las cooperativas tengan mucho sentido a eso, pero sobre todo creo que es demasiado importante que nos cuidemos, nos lancemos, movamos nuevamente la economía, porque con todas las capacidades que nosotros tenemos es ampliar un poco todas esas fortalezas que tenemos como líderes para poder construir un país realmente mejor. Y, a ver, voy a compartir pantalla en estos últimos slides. Y entonces quiero terminar mi pensamiento sobre el tipo de liderazgo que necesitamos y ponerles a ustedes que nosotros debemos pensar que somos demasiados pequeños como para pretender hacer grandes cosas. No hay problema que no podamos resolver juntos, muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. O sea, esa frase me encanta porque es la forma de buscar colectivos. Todos estamos en ecosistemas y hoy estos medios nos permiten buscar los ecosistemas y las salidas, hablar con otros nos da otro observador. Es probable que algunos de ustedes, por ejemplo, hoy tengan unos conceptos nuevos, porque solo la educación transforma el pensamiento. La única forma es cuando nos conectamos y cuando podemos hacer esas reflexiones. Que dicha cuando la profe coloca muchas gracias, ese es mi nombre y estas son mis apreciaciones.